de los Guayquis. Los Guayquis está dando mucho que hablar. No vamos a contactar a esta hora de la mañana con Julio Chiapa, que es analista político. Y vamos a hablar de este tema, a ver. Vamos a conocer detalles y a ver qué novedades hay según el análisis que nos va a hacer en esta mañana don Julio Chiapa. Señor Chiapa, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a RTL Noticias y Conectados TV. Buenas, un gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros y la verdad nos contactamos con usted para que nos dé su análisis respecto a este tema que ha movido todo el ambiente político en nuestra patria. Se dice que el abogado Mateo Castañeda era el mensajero de Dina Boluarte. ¿Usted comparte esa afirmación, señor Chiapa? Bueno, yo creo que de serlo sería muy grave. Mateo Castañeda es una persona de mucha experiencia política, además. Él es miembro con carnet del Partido Aprista y es una persona que como abogado se ha desempeñado durante muchísimos años en la defensa de varias causas. Lo que extraña es la imprudencia con la que ha actuado en este caso, donde ha sido llevado prácticamente a una celada por el hábil coronel Colchado, que ha sabido defenderse recurriendo a las armas de un policía, ¿no? De un buen policía. Bien, entonces usted comparte la opinión que nos ha dado el abogado Mateo Castañeda, que esto es una celada. ¿Comparte usted eso entonces? Sí, pero eso no es malo. La celada es algo a lo cual tienen derecho los policías para descubrir la verdad, ¿no? La ley los autoriza. Y Harvey Colchado no ha dejado de ser policía, aunque haya sido suspendido en la función de jefe de la DIVIAC. En ese sentido, él ha actuado ante una insinuación, ha actuado como tiene que actuar todo buen policía, que es recurrir a los recursos de investigación y dejar pruebas para saber cómo hay gente corrupta que lo está queriendo abordar. Yo no hago un juicio sobre el señor Mateo Castañeda. Yo creo que él es un abogado que tiene una trayectoria bastante larga y dilatada en el país, pero sí creo que aquí él, si ha sido emisario de la señora Presidenta de la República, la ha inducido por su acción a la comisión de un delito, una cadena de delitos, ¿eh? Una cosa muy grave que puede llevar a la vacancia, puede llevar a la salida de la señora Presidenta del Poder. Creo que hay que estar claros de que no es un hecho cualquiera. Esto no es que le han sacado la vuelta al señor Mateo Castañeda. Esta es una operación que se genera porque él ha pasado a insinuar en una primera conversación con el ex ministro del Interior con el cual se reunió y luego en una segunda con el señor Colchado abiertamente a decirle: te ascendemos a general, no te sacamos la DIVIAC si es que tú colaboras con este deseo de que no haya ninguna investigación sobre el señor Nicolás Boluarte. Ahora, el semanario Hildebrand en sus 13 publica, por ejemplo, al ordenar la desactivación de la división policial que sostenía el trabajo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, Dina Boluarte ha cruzado la línea roja y se está afincando en el terreno del delito, o sea, está fuera de la ley. ¿Cuál es su percepción al respecto, señor Chiapa? Bueno, yo no necesariamente coincido con las apreciaciones siempre de César Hildebrand, a quien yo admiro como periodista, pero creo que en este caso la línea amarilla es la que ha sido cruzada, la línea roja de alerta frente a un hecho en el cual puede haber un compromiso de tipo ético, ¿no? Yo creo que acá cometió un grave error la señora Presidenta. Primero, yo no estoy tan seguro de que el señor Boluarte sea culpable de algo más que lo de su partido político, que es bastante, ¿no? No tengo pruebas ni puedo decir que él sea una persona que estaba aprovechándose del Estado. Muchas sospechas hay, pero yo como periodista y como comunicador no voy a unirme al coro porque creo que hay que demostrar. Lo que sí está demostrado es un uso de prefectos, que aparentemente él justifica con algunas explicaciones que da, pero creo que en buena cuenta alguien que está tan cerca de una mandataria no puede infringir la ley de una manera tan abierta y tan tonta. Es decir, si quieres fundar tu partido, hazlo como todos los demás, que la sudan la bota gorda para lograr las firmas. No tiene sentido el pretender construirlo sobre la base de prefectos, que es una desviación y un error que no debe un político cometer. Creo que ese es afectado ya de una manera terminal a su proyecto político y creo que en segundo lugar compromete la imagen de la señora Presidenta de la República. Es que la soberbia
gana muchas veces no solo a los presidentes, sino a los parientes que ellos tienen. Y en el Perú, lo grave es que cuando tú no tienes ni siquiera un gabinete de asesores que merezca el nombre de tal, cuando improvisa con secretaria, lo que tiene que ser un entorno muy especializado de la gente mejor del país, que simplemente el destino de una gestión es irse al barranco, porque hay muchas cosas que un mandatario no tiene por qué saber, que necesita ser asesorado continuamente. Por ejemplo, le doy un ejemplo nomás. ¿Cómo es posible que la señora presidenta vaya a la segunda oficina de Mateo Castañeda, donde había un abogado que le iba a recibir? El mismo momento que está viendo un allanamiento, ¿dónde está el servicio de inteligencia? Que lo maneja el almirante Cueto, que se desgañita hablando, pontificando sobre un montón de cosas, y sin embargo, él, que la administre eso por el Congreso, encargado por la República, ¿no tiene acaso responsabilidad sobre un funcionamiento deficiente del servicio de inteligencia que ha dado señas varias veces de ser completamente inepto para ese trabajo? Y es algo muy grande que uno lo diga. Yo en alguna oportunidad he estado vinculado a la formación de agentes en el servicio de inteligencia hace varios años, y la verdad es que hay excelentes personas, pero ¿qué pasa si hay una mala dirección o si la dirección está contaminada políticamente? Y me da la impresión a mí que aquí, cuando uno le da el manejo de una de las instituciones armadas del servicio de inteligencia, termina sirviendo a esa institución a la cual pertenece la persona que tiene más poder y no pertenece a la República, que es lo que debe hacer un servicio de inteligencia, ¿no? Bueno, y aquí no se... La presidenta haya caído en una cosa tan elemental e infantil de ir a un lugar que está siendo allanado por la policía. Bueno, eso demuestra el desmadre que hay en el país y la preocupación que tenemos que tener todos los buenos peruanos para que esto no siga así, ¿no? Sí, se habla de malas asesorías, ¿no? Malas asesorías que han tenido muchos presidentes de la República, incluso congresistas, personajes públicos. En este caso, la señora Boluarte, ¿cree usted que está mal asesorada, señor Schiappa? Yo creo que sí. Mire, yo he escuchado ayer a alguien que yo aprecio mucho, que es el ministro de Educación, el señor Morgan Quero, y realmente ha sido lamentable la defensa que él ha hecho del gobierno, un hombre graduado en el extranjero, con todos los pergaminos que uno se puede imaginar en un funcionario público. Ha sido además secretario general del Ministerio de Educación, que no es poca cosa, ha sido una figura muy importante en la gestión de Dina Boluarte en el MIDIS, y termina siendo un personaje que sale a dar justificaciones citando libros, sin hablar de las cosas concretas que están pasando. Eso demuestra un aislamiento muy grave de las personas que están cerca de la presidenta, por lo menos los del gabinete, que no saben lo que está pasando en el país, ¿no? El estado de ánimo tan belicoso que hay en la gente, porque estos hechos están irritando a los peruanos. Y yo creo que no se trata de ir en esa dirección, amigo, de generar violencia, de hacer que ahora hay una escalada para tirarse abajo el gobierno, y que esto sea materia de un desorden más en la República. Yo creo que ahora ha llegado el momento de abrir un diálogo nacional, por lo menos entre la oposición. En eso estamos algunos que hemos firmado una carta pidiendo a la Organización de Estados Americanos, y lo vamos a hacer a las Naciones Unidas también, que así como en otros países de América Latina las crisis han sido solucionadas o resueltas en parte con la presencia internacional, en el Perú es indispensable. El país como está no puede resolver esta crisis política de ninguna manera, porque no hay diálogo entre los partidos políticos, no hay diálogo entre las organizaciones sociales, no hay entendimiento entre los peruanos, porque esto ya se ha vuelto desenfrenado y es muy peligroso para el país. Entonces, antes que meter bulla, salir a tirar piedras, hay que pensar en cómo empezamos a resolver esto con una elección, por ejemplo, que tenga garantías para todos. Las actuales elecciones, como van, no tienen garantía para nadie. Señor, un Senado donde se va a reelegir el actual Congreso de la República, incluso bajando la edad para que puedan participar los parlamentarios que no llegan a los 45 años, sencillamente es una burla. Y como eso, el intento de tomar la JNJ y todo el poder electoral. Yo sí creo que el poder electoral ya está desgastado, que hay que cambiarlo, pero se le cambia con un periodo de tiempo que ya está establecido por la ley. El año 25 debe salir el presidente Jurado Nacional de Elecciones, pues que se vaya, ¿no? Y ya se verá quién ocupe ese cargo, pero no puede usted cambiar ahora, sencillamente porque es apoderarse del aparato del Estado y no darse cuenta que al no haber garantías en las elecciones se exponen a una intervención muy fuerte a nivel internacional contra el Perú, porque las elecciones son un elemento clave de respeto a la voluntad popular, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Por qué tanto apuro, no? Y yo también estuve viendo la entrevista al señor Quero, ¿no? Pero la verdad, yo creo que sí, muchos del entorno presidencial saben lo que pasa, pero no saben cómo justificar eso. Y aparte, en el último tema que usted ha tocado, tiene que haber voluntad política
política, ¿no cree usted? Para que, o sea, en primer lugar, de la Presidenta de la República, de su entorno, de los mismos congresistas de la República, para poder enrumbar a una solución a este tema, ¿no le parece, señor Schiappa? Por supuesto, porque esto es de locos, ¿no? Estamos caminando al abismo y pasan cosas muy graves, ¿no? Que el abogado de la Presidenta de la República vaya a intentar sobornar o ofrecer cargos a un oficial de policía. Además, es un acto de ingenuidad absurdo, ¿no? En acto de ingenuidad, ¿quién no sabe que el señor Colchado es un tombo de esos bravos a los cuales uno no puede engañar fácilmente y que tampoco va a colaborar contigo? Entonces, ¿cómo es posible que haya estos abogados que actúan de esa manera? Quiere decir que están convencidos que el poder está totalmente corrompido. Muy grave, además, si la presidenta, ojalá que no sea así, si la presidenta le ha pedido el favor que influye en este caso. Y parece todo indicar que así ha sido. Y tan grave que el día que están allanando su local, llega la señora presidenta de la República. O sea, aquí en Miraflores. O sea, una cosa que uno no se explica si es que tú tienes a esta persona resguardada por el servicio de inteligencia. Lo que pasa es que el servicio de inteligencia está en manos efectivas, no digo que en la parte legal, pero en manos efectivas del Congreso, a través del almirante Cueto, que es el responsable de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Yo he estado haciendo esa ley cuando traje el Colucho Ibérico y le pusimos 5 años, es decir, es el único congresista que no se mueve de la presidencia de una comisión, como manera, como hay en otros países, de garantizar el equilibrio de poderes y garantizar que el control del servicio de inteligencia sea absoluto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que no cuidan a la presidenta, que no le avisan lo que está ocurriendo. Hay un desmadre en el gobierno, creo yo. Y es responsabilidad también del premier de la República, el señor Adelancén, que parece que también está como el señor Quero, ¿no? Dedicado a pensar una realidad virtual y no la que existe en el país, porque es el premier de la República quien tiene el mando directo del Servicio de Inteligencia del Perú. No es posible que la presidenta esté expuesta a tantos riesgos, es decir, que en este caso ya está evidenciándose, creo que es la 4ª o 5ª vez que hay problemas con la custodia presidencial, y es un error que no vaya alguien por delante a tocar la puerta y averiguar si está la persona que está buscando, ¿no? O sea, son cosas elementales que están fallando. Yo digo por el bien del Perú, amigos, porque yo creo que nosotros amamos a nuestra patria, nosotros no queremos que se desate la violencia, pero se va a desatar si es que el gobierno no abre ahorita las válvulas del poder y deja de ser tan soberbio y abre una negociación con la oposición, con los sectores empresariales, con todos los sectores, como fue el año 2000. Aquí hay que preparar un cambio, y ese cambio tiene que ser elecciones limpias, no amarradas como se está haciendo ahora desde el Congreso, elecciones donde haya realmente libertad de elegir a quien uno quiera, y además una ley de partidos que no permita pues que haya 40 que van a deambular por el proceso electoral, con lo cual se va a arruinar. O sea, esas son cosas que han pasado porque ha habido muchos errores en la dación de las leyes electorales. Y yo critico abiertamente al señor Tuesta, que es amigo mío, un gran especialista en justicia electoral, pero que es una persona que ha sido desmedida en sus recomendaciones desde el gobierno de Vizcarra para este tipo de leyes electorales. Y creo que la ley electoral actual no sirve. Va a haber que revisarla, por lo menos lo que el Congreso le ha metido mano hay que revisarlo, si no vamos de frente a un fraude, ¿no? A una elección sin garantías que va a ser cuestionada por una multitud de grupos políticos. Y creo que las elecciones democráticas son la mejor salida. La señora Dina Boluarte va a tener que contemplar varias cosas. Una, o abre su gobierno y hace un gabinete parlamentario, lo cual pues, sería bastante desastroso, creo, dadas las condiciones del Congreso de la República, que podría ser una solución para estabilizar su relación con ellos. O, en segundo lugar, ella procede a abrir un diálogo y a preparar el camino de las elecciones con una posible renuncia de ella o con mecanismos constitucionales que ya están previstos. Pero en todo caso, a julio de este año no llega en las presentes condiciones. Ella tiene que hacer un gesto, una apertura que permita por lo menos estabilizar la situación para que esto ya no afecte más al Perú. Mira, amigo, una cosa, yo soy periodista como usted y yo me puse a ver CNN en español, que casi nunca lo veo, ¿no? Porque a veces me parece muy prejuicioso las opiniones de ellos, pero lo vi. ¿Y sabe con qué abrieron el titular el día que saltó todo este tema de Nicanor Boluarte? A ver. Pues con ese tema. A nivel internacional, en 126 países... Se tuvo repercusión. No hay conciencia de lo que está pasando. Y yo creo que acá hay un problema de parar la velocidad del camión porque se va a ir al abismo. Tenemos que empezar a conversar entre peruanos, llegar a acuerdos. Muy importante el rol de los alcaldes, los presidentes regionales, los partidos políticos que han sido tan despreciados, pero que son la única manera de ser elegidos. Sí, pues. O sea, creo que hay acá una necesidad de un diálogo inmediato. En 2000, la crisis generada por el gobierno dictatorial de Fujimori fue resuelta así.
con un diálogo donde la OEA abrió las puertas para que se pudiera conversar y ayudó a que nos pusiéramos de acuerdo. Finalmente el video Curi Montesinos fue lo que determinó la caída de Fujimori, pero sí ayudó mucho este diálogo, claro, unió a las fuerzas políticas, y era una situación diferente, con mejores partidos políticos, más organizados que ahora, ¿no? Bueno, ojalá haya voluntad de diferentes sectores. Señor Schiappa, le agradecemos muchísimo haber recibido nuestro llamado, y en cualquier momento vamos a estar conversando con usted sobre otros temas de interés nacional. Muy amable, muchas gracias. Gracias, colega Ríos. Buenos días y saludos a toda la audiencia de su sintonizado programa. Excelente. El señor Julio Schiappa estuvo con nosotros en RTL Noticias y Conectados TV. Qué importante, qué interesante. Hay un planteamiento ahí que puede ser una salida.